Muy buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. Hoy día tenemos como título un mensaje que realmente nos dice Jesús el Señor: no bastará con decirme Señor, Señor. Este es el mensaje, ¿no? Y siempre tenemos que tomar a la letra la voz de Dios, que es el Evangelio. Y hoy día queremos traer este Evangelio, ¿no? En Mateo, en el capítulo 7. Verdaderamente que cuando entramos en este camino que es del Señor, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta porque muchas veces le fallamos a Dios, ¿no? Queremos siempre hacer su voluntad, pero es la misericordia de Dios la que nos sostiene, nos levanta. Somos seres creados por Dios, de un material muy frágil, de barro, ¿no? Pero imagínense, decía, ¿qué sería que si Dios nos hubiera hecho de acero, ¿no? Nos hubiéramos creído tan fuertes que ya no necesitaríamos de Dios. Entonces la misericordia de Dios está en que esa fragilidad nos permite acercarnos a Él porque realmente lo necesitamos. Escuchemos lo que dice en Marcos 7:21. Dice Jesús: no bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y en tu nombre hemos realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: nunca les conocí, aléjense de mí, hacedores del mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como un maestro de la ley. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, el Señor empieza con una frase que es el mensaje, el título, que encierra todo. No bastará con decirme Señor, Señor. Y damos muchas razones, ¿no? Señor, en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre he hecho sanaciones, en tu nombre he predicado, en tu nombre salí a la evangelización, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Pero es lo que ante los ojos de los hombres, ante los ojos de la humanidad, ocurre esto. Pero ¿cómo está nuestro corazón ante los ojos de Dios? ¿Cómo está nuestra vida ante los ojos de Dios? ¿Cómo está cada uno de los instantes que vivimos en esta tierra ante los ojos de Dios? Sabemos bien nosotros que a veces ponemos de ejemplo a los fariseos, y nosotros también podemos convertirnos en fariseos. Fariseos eran aquellos maestros de la ley que conocían la palabra de Dios perfectamente, pero decía el Señor: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, esa es la voluntad de Dios. Ese es lo que Jesús nos está hablando, ¿no? No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre.
Y ahí nos dice el Señor, hay muchos que me dirán, Señor, Señor, mira todo lo que hicimos. Pero yo les diré, hay una palabra que es bien fuerte de Dios, que nos dice, aléjense de mí, hacedores del mal. Aléjense de mí, no los conozco. Dios mío, ¿qué diríamos todos nosotros? Yo soy el primero que me cuestiono. ¿Qué diríamos todos nosotros que le servimos a Dios? Pero qué duro es escuchar, ¿no?, que sus corazones están lejos de mí. Este es algo que es muy duro. Pero Dios también nos invita en este mensaje a la reflexión. Y no solamente quedar en ser reflexivos, sino en tomar conciencia de las cosas que estamos haciendo mal. Como que pedimos Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos escanee, ¿no?, y nos muestre cómo está nuestra ficha técnica, nuestra ficha espiritual, nuestra ficha de vida. Y poder nosotros, bajo la luz del Espíritu de Dios, poder entrar en el camino del Señor. ¿Cuánto zigzagueamos en el camino de Dios? ¿Cuánto estamos en el camino? Un momento salimos, entramos, salimos, entramos. ¿Cuánto le damos a Dios? De ese 100%, de ese todo, ¿cuánto le damos al Señor? Entonces, por eso que Jesús nos hace una indicación, nos invita a que toda nuestra vida sea cimentada sobre roca. Y sabemos que Cristo es la roca. Ya desde el Antiguo Testamento el Señor se muestra como la roca. Miren, hay algo que le indigna a Dios cuando le habla a Moisés y le dice, Moisés le dice, le muestra que el pueblo tenía sed. Ya los habían saciado, pero había sed. Es que estaban en el desierto y ya no había agua. Y el Señor le dice, Moisés, háblale a la roca, ¿no?, y la roca les dará de beber. Pero Moisés va con el báculo y golpea la roca una vez. Y a la segunda vez que golpea con fuerza, brota el agua. Y eso le indigna al Señor. Y eso le sirvió para que él no llegara a esa tierra prometida. Bueno, San Pablo lo aclara, ¿no?, dice, y muestra esta escena de Moisés, dice, y la roca era Cristo. O sea, cuando tu vida está en un desierto, cuando tu vida está en sequedad, cuando está como la planta agostada, sin agua, ¿no?, pues hay una sequía que vemos que hasta el terreno se parte, ¿no? Así es nuestra vida. Cuando no está Cristo, comienza a partirse nuestra vida. Comienza en esa sequedad, en ese abandono de Dios. Y a todos nos pasa. Llega un momento en que a veces la oración comienza a bajar, la luz del Señor comienza y comienza ese desierto que te impide, ¿no?, avanzar. ¿Por qué? Es que nosotros somos un pueblo como el pueblo que salió de Egipto, el pueblo del Señor. Cada uno es un pueblo, tú eres un pueblo, yo soy un pueblo, que tiene que pasar por esa tierra árida, que tiene que pasar por esa sequía, que tiene que pasar por el sol. Esa es la cruz, esa es la prueba, ¿no?, de que realmente cuánto amamos a Dios, si en el momento difícil abandonamos al Señor o continuamos. ¿Cómo está nuestra vida? Entonces, ¿qué pasaba en el pueblo del Señor? Cuando estaba pasando por el desierto y sentían el sol, cuando tenían sed, cuando tenían hambre, ellos decían, mejor regresáramos a Egipto, ahí teníamos un techo, ahí teníamos que comer, claro que nos castigaban, estamos oprimidos, pero no nos faltaba nada. Y eso lo que nos pasa, que cuando estamos pasando en ese camino que es del Señor, nos cuesta. No soportamos el sol, no soportamos la sed, ¿no? Hoy es día viernes, normalmente la Renovación Carismática hace los viernes ayuno, ¿no? Y a veces es un poco incómodo, porque te provoca tomar algo, comer un pan, un sándwich, no sé. Entonces, llega un momento que en la sequía
como que hay una angustia y una desesperación, ya no está Dios, ya se fue el Señor. No, Dios está ahí. Dios está mirando cuánto le amas, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que Dios te dará las fuerzas suficientes para que tú no caigas en el pecado. Entonces, tenemos que pedir la gracia del Señor. Por eso que Jesucristo nos hace una recomendación. Dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone, aquí está la clave, y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. Primera de Corintios 10:4 nos dice San Pablo, y la roca era Cristo, la roca es Cristo. Y si nuestra vida no está cimentada por la roca que es Cristo, pues tambalea. En nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestros hijos, en nuestra vida, puede tambalear todo. Podemos querer tener la tentación de irnos de la iglesia, podemos tentación de ya no venir y predicar, ya no evangelizar, pero estando sobre la roca, es como aquella barca que es sacudida por los vientos y la tormenta. Y vemos que el Señor está descansando. Dice la palabra de Dios que Jesús puso una almohadilla para descansar, se acomodó y la barca estaba que se movía. Los vientos impetuosos soplaban, el agua entraba en esa pequeña barca y parece que se hundía. Y el Señor descansaba y dormía. Y se acercan los discípulos, los apóstoles del Señor, y dice, Señor, Maestro, que nos hundimos, ¿es que no te importa que perezcamos? Y el Señor se levanta y habla al mar, y habla a la tempestad, 2 palabras, calma, calla, y se terminó el problema. Entonces nosotros decimos, es que Él es Dios, pues es que Él es el Señor, pero Dios nos dio algo, su nombre. Jesús nos dijo, si ustedes creen estas cosas, sí, Señor, cosas mayores harán ustedes. Juan 14:12, cosas mayores harán ustedes, pero ahora que voy al Padre, mayores las harán. O sea, nosotros podemos hacer las mismas cosas que Cristo. Entonces, cuando tú te pones a pensar eso, dices, pero el Señor expulsó demonios, sanó enfermos, caminó sobre las aguas, el Señor, y comenzamos a ver multiplicación de panes. Yo me acuerdo una vez que estábamos en una comunidad, ¿no? Y era justamente el Día de la Madre, y una hermana se acerca y me dice, hermano Hugo, se acabó la chicha morada, quedó un poquito y mire todo lo que falta, no va a alcanzar. Y le digo, ¿y sirvo poquito? Le digo, ¿cómo vas a servir poquito? Si esta fiesta es del Señor. ¿Cómo crees que en esa fiesta del Señor, acuérdate de la multiplicación de los panes y de los peces? Entonces hay que orar, y nos pusimos a orar, bendito sea Dios. Oramos, y la oración fue muy sencilla. Señor, así como multiplicaste esos 7 panes y se sació más de 5,000 personas y sobró, yo te pido también que esta chicha morada pueda saciar a todas estas personas y sobre, Señor, te lo pido en tu nombre, Santo Jesús, amén. Hermana, sirve vasos llenos. Hermanos, vimos un milagro de Dios. Sirvieron vasos llenos y la hermana me miraba, sirve nomás, hombre. Le digo, este es del Señor, esto no es nuestro, aquí nosotros no hacemos nada, nosotros somos servidores nada más, que vemos su gloria de Dios, vemos sus milagros. Y cuando hemos comenzado a mirar, se sirvió a todos y todavía quedó chicha ahí, como una jarra, media jarra. Y me acuerdo siempre que la hermana Magda dijo, ay, voy a tomar de esta chicha porque es un milagro de Dios. Bendito sea Dios, porque esto es lo que hace el Señor en nuestras vidas, transforma, multiplica, cuando tú confías en Él, porque las obras son del Señor. Cuando tu vida está edificada en la roca que es Cristo, pueden venir maremotos, habrán problemas, faltará la economía, ¿no? Habrá todo lo que quieras, pero ahí está el Señor, increpando al mal. Y nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, la palabra de Dios nos está hablando, nos está advirtiendo todo lo que realmente
pueda suceder o esté sucediendo en nuestra vida y que no tengamos miedo frente a estas tempestades. Ahora, no solamente es decir, yo declaro a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, sino que no basta eso, sino hacer voluntad de Dios. Y eso es el problema. Ahí está nuestro problema, porque a veces nos falta la gracia del Señor, nos falta un poco más de oración, nos falta un poco más de entrar en el sacramento, nos falta más pedirle a Dios humildad. A veces somos soberbios, somos orgullosos, egoístas, y ahí no puede entrar el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor esa gracia para que derribe en cada uno de nosotros las maldades que hay en nuestro corazón, para que aflore su Espíritu Santo, porque Dios es santo, ¿no? ¿Qué sería del Señor si fuera así como nosotros, no? Así tan radicales, tan tajantes. Pues ya hubiéramos desaparecido, como una cucarachita nos hubiera aplastado el Señor. Pero Dios es bueno y es misericordioso. Mira, Romanos 2:13 dice: porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen y la practican. O sea, no es justicia saber, o sea, no basta que nosotros conozcamos la palabra de Dios. A veces dice, tenemos el conocimiento. Claro, el conocimiento, pero el conocimiento no basta. Los fariseos tenían el conocimiento, nosotros podemos tener el conocimiento, los sacerdotes pueden tener el conocimiento, ¿no? Quizás los que predicamos tenemos el conocimiento, pero lo que quiere el Señor es esto, ¿no? Lo que nos dice en esta mañana, que no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen, los que la practican. Santiago 1:22 también nos dice, pongan por obra lo que dice la palabra, o sea, acción a la palabra. O sea, no basta conocerla, sino la acción, lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. A veces nos vamos a las jornadas y todos salimos, ¡ay, qué linda la jornada! Cerramos nuestros ojos y nos estremecemos, preciosa, la predicación estuvo hermosa, la oración, hoy salí liberado. Pero a veces nos quedamos ahí, nos llenamos y llegamos a una obesidad espiritual. Estamos llenos, pero no damos lo que hemos recibido y nos quedamos ahí. O sea, la evangelización está en que tú transmitas lo que recibes. No, por eso que dice la palabra, pongan en práctica lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, sino se engañarían a sí mismos. Jeremías 14:14 también nos recuerda, ¿no? Yahvé, nuestro Dios, me respondió, estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Claro, o sea, una cosa es que tú recibas la palabra de Dios, otra cosa es que tú la practiques, y una cosa es que tú digas, disculpa la expresión, tonterías, ¿no? Porque escuchaste lo que dijo alguien y lo repetiste porque él lo dijo. ¿Y dónde está la fuente? No sé, es que él lo dijo, pero ¿dónde está la fuente? La fuente tiene que estar en el Espíritu Santo de Dios, que es la palabra del Señor, en el magisterio de la iglesia, ¿no? Entonces, si nosotros no entramos realmente a lo que es el mensaje de Dios, distorsionamos lo que es el mensaje. Y ahí viene un problema, ¿no? O sea, no solamente la evangelización es llevar lo que escuché, sino lo que, como dice, lo que oí y lo que vi. Eso está en la palabra de Dios. Miren, segunda de Timoteo, en el capítulo 2:11, dice, una cosa es cierta, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Dios permanece fiel, pues no puede desmentirse a sí mismo. O sea, tú caminas en el Señor, pero la fidelidad de Dios no se rompe porque tú eres infiel. La fidelidad de Dios no se rompe porque tú le has fallado. La fidelidad de Dios siempre se va a dar. O sea, el plan de salvación es único para todos, para justos y pecadores. Para todos es el plan de salvación. Pero ¿cuánto está en que yo me acoja y no solamente diga Señor, Señor, sino que me acoja a ese plan de Dios y entre en la voluntad de Dios y camine en el camino del Señor? Esto es, ¿no? Ahora, miren, en Mateo, Jesús nos dice, en Mateo 13,
37 dice, Jesús le dijo, cuando habla de la parábola de las 4 semillas, pero Jesús toma esta, vamos a tomar esta, ¿no? El que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra, la maleza, es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Esta es palabra del Señor. O sea, aquí es claro, clarísimo, lo que habla el Señor. Jesucristo es el sembrador. ¿Y qué siembra Jesús? Es la palabra. Nosotros sembramos la palabra, transmitiendo, predicando, evangelizando, pero es Dios quien hace crecer. O sea, no es el hombre. O sea, Hugo Millones Montenegro no convierte. Hugo Millones no es el que hace la obra. Hugo Millones simplemente es un parlante que Dios toma para que él hable, para que transmita su palabra, pero el que hace crecer en santidad, porque la conversión es un don sobrenatural. Entonces, nosotros solamente somos instrumentos y es el Espíritu Santo el que desarrolla la obra del Señor. Es el mismo Dios que salva. Y hay salvación solamente en el nombre de Jesús el Señor. No hay otro nombre. Hechos de los Apóstoles 4:12. Pues en la tierra no se encuentra otro nombre, ni en los cielos, que sea aquel que salva, solamente el nombre de Jesús. Y no hay más. O sea, yo no me puedo salvar, ¿no?, porque yo me crea buenito, porque yo soy chévere, ¿no?, porque todo el mundo me dice, muy bien, hermano. No, yo no me voy a salvar por eso. Yo me voy a salvar por la misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso, porque Dios perdona nuestros pecados, porque Dios quiere tu salvación y te esperará. Así como en la cruz, al que estaba ahí, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y qué maravilloso es esto. Hoy estarás, no le dijo, bueno, primero vamos a hacer un análisis de todos tus pecados, vamos a ver si es que te salvas. Pues no. Jesús apenas vio que confiaron en Él, Dios le perdona todo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que tenemos un Dios. La locura de amor de Dios está en la presencia del corazón del mismo Dios. Está en la cruz, la locura. Por eso que San Pablo nos habla de esta locura. La locura de la cruz. Morir por alguien que te va a despreciar. Es que Dios es amor. Y es que Dios es grande. No. Dice Jesús. Y esto es la vida, ¿no? El que siembra la semilla es Jesucristo el Señor. El mundo, dice, es el campo. La buena semilla es la gente del reino. Y la maleza es la que siembra el maligno. O sea, miren en estas 4 semillas, cómo se presenta. Y esa es nuestra vida. Ahora, tú puedes preguntarte, ¿en cuál de estas 4 semillas estoy? ¿Será la que siembran en el camino? Dice, vienen los pájaros, la comen, ¿no?, y desaparece. ¿O será esa que escuchas y sale y se pierde? ¿O será la que es sembrada sobre roca, que hay poca tierra, crece rápidamente y se muere? ¿O serás la semilla que ha sido sembrada en tierra fértil y da fruto y fruto en abundancia? Esa es la que hace la voluntad. Entonces, Jesús se está refiriendo a estas semillas. ¿En qué condición se encuentra tu vida? ¿En qué condición se encuentra tu vida? Si realmente escuchas la palabra, dice, ay, que ¿ha visto cómo salen de las jornadas de sanación? Cuando dicen jornada de sanación, viene fulano de tal y hay jornada de sanación, se llena. ¡Qué precioso! Y se quedan ahí. Ahí se quedaron. Pero no hay evangelización. Ya no hay avance. Se quedaron allí, ¿no? Entonces, como que la semilla entra acá y sale por acá, ¿no? O que somos rápidos, nos emocionamos rápido. Gloria a Dios, aleluya. Sales afuera y sigues igualito. O sea, no tenemos raíces. Por eso es que se van de la iglesia. Por eso es que como hablábamos la semana pasada,
muestran, no, la Biblia, y no te harás otro Dios, en lo que hablamos la semana pasada, no. Entonces la gente comienza a sacar sus imágenes, su cuadro del matrimonio, ¿no? Eso no son las imágenes que Dios detesta. Decíamos bien claro, es lo que le quitas del primer lugar a Dios, lo que tú le das culto a Dios, ahora le das culto a otras cosas. El dinero, quizás a veces formamos iglesias por los diezmos, porque claro, pues no es lo mismo que vayas en bicicleta que te vayas en un Ferrari, pues no, de $200,000, no. Entonces, ¿a dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, el camino de Dios para muchos es complicado, pero la Madre de Calcuta, qué mujer, en ella vemos a Cristo, qué mujer, Dios mío, ¿no? Tantas expresiones que tiene la Madre. Madre Teresa, ¿y cómo sanaste a los 100,000 personas? Decían. Muy sencillo, uno por uno. Uno por uno. Eso es lo que dice el Señor. Después lo vamos a ver, ¿no? Me visitaste, me diste de comer, me vestiste. Señor, ¿y cuándo lo hice? Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños míos, a mí me lo hiciste. Entonces, esto es el mensaje, ¿no? Dice la palabra de Dios, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de Dios. Miren, ¿cuántos de nosotros nos agradaría que el Señor nos diga, vengan acá benditos de mi Padre, a gozar del reino? Imagínate. Y qué horrible es esas palabras que dicen, apártense de mí, hacedores del mal, no los conozco. Dios mío, y como dice el Señor, y ustedes me dirán, Señor, prediqué en tu nombre, y en tu nombre expulsé demonios, y en tu nombre sané, y en tu nombre, no los conozco, dice el Señor. Qué fuerte que es lo que habla Dios. Miren, Mateo 23:1 dice, Jesús habló, tanto para el pueblo como para sus discípulos, o sea, para todos nosotros. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Recomendación de Jesús, hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican lo que enseñan. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Esta es palabra del Señor. O sea, que el Señor nos está indicando cómo es que debe ser nuestra vida. Miren, cuando Dios comienza en Jesucristo, el Señor comienza a exhortar a estos fariseos, que ahí también nosotros podemos estar inmersos, porque a veces nos comportamos, tenemos un comportamiento fariseo, ¿no? Hablamos y no cumplimos lo que decimos. Sí, y no lo hacemos. Y cuando el Señor comienza en Mateo 23, es demasiado fuerte lo que habla Jesús. Podemos tomar algunos textos. Nos dice, por lo tanto, ay de ustedes, maestros, mire cómo les decía el Señor, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos, no entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ay de ustedes, fariseos, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren el mar para ganar un pagano, y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio mucho peor que ustedes. Y sigue el Señor. O sea, el Señor es terrible. Lee Mateo 23 y vas a ver, parece la dureza de Dios. ¿Sabes qué pasa? Acuérdate cuando Dios envió al profeta Ezequiel, le dice, anda, dile a ese pueblo, le decía Dios al profeta, que te escuchen y diles lo que yo te mando, les decía el Señor a los profetas. Anda, dile, exhórtales, porque son de cabeza dura y no entienden, o sea, no quieren escucharme, se han pervertido, decía el Señor. Pero anda, diles y háblales para que sepan que en medio de ellos hay un profeta. O sea, está la voz de Dios. O sea, Dios siempre va a estar hablándonos. El Señor siempre va a estar exhortándonos. O sea, ¿por qué nos exhorta tan fuerte? Entonces, cuando escuchamos la exhortación tan fuerte, hermano, chanca un fierro frío, no podrás doblarlo. Tienen que entrar en el fuego.
El fuego es la palabra, el fuego es el camino del Señor, el fuego es tu docilidad para que Dios pueda moldear y tallar como Él quiere, que es lo mejor. Pero apenas nos meten al fuego, no nos agrada. El crisol del fuego es lo peor, decimos, no, es lo mejor, claro que quema, y el Señor sigue. Miren, y hay una expresión tan fuerte que el Señor, y al final dice, serpientes, raza de víboras. Qué fuerte que habla el Señor. Y esto es palabra de Jesús, no es algo que nos estamos inventando, no estamos asustando a la gente, sino el Señor golpea a nuestra dureza para que se ensuavizca y el Señor pueda moldear. ¿Cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Dice el Señor. Y sigue el Señor. Miren, en el juicio final, en Mateo 25:31, dice el Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, porque así como ascendió, descenderá, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Escuchen aquí, todas las naciones serán llevadas a su presencia. Todas las naciones, todas las personas, todo será puesto a la presencia del Señor. Y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos, colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Qué hermoso es esto, qué precioso, la misericordia de Dios. Nosotros paganos, convertidos por su Espíritu Santo, entrando en el camino de Dios sin merecerlo, escuchamos la voz del Señor: vengan, ¿no? Reconozcan que esto es mío y yo se los doy. Vengan benditos de mi Padre, ¿no? Y tomen posesión del reino. O sea, qué palabras más hermosas. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Pero dice después, dirá después a los que están a su izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. O sea, lamentablemente tenemos que predicar esto, ¿no? Pero por gracia de Dios debemos decir: benditas sean estas palabras que salen de la boca de Jesús el Señor, que nos golpea con dureza, porque a veces somos tan duros. Nos entra a veces una soberbia, nos entra a veces el orgullo, la avaricia, el egoísmo. Esto es mío, y nos queremos apoderar de algo que es de Dios. Se pelean por herencias. Miren cómo está el Congreso, miren cómo están las autoridades. Miren ahorita todas las promesas que se hacen. Yo no puedo decir promesas falsas, porque hay gente que sí tendrá intenciones, pero miren cómo está. Como dice, como que yo no creo que si un muerto se muere, va a invadir, lucir con un perfume, un aroma agradable. Qué rico que huele este muerto. No, hermano, las personas que actúan así huelen a muerto, están podridas, y eso sube al Señor, y el Señor dice: aparto mis ojos para no verlos. Entonces, por eso es que en Isaías el Señor nos dice: cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo sangre en sus manos. O sea, la opresión que tú tienes con las otras personas débiles, frágiles, y que tú puedes manipularlas, es lo que habla el Señor: la sangre que llevas en tus manos. Entonces, y es cuando responde el Señor: apártense de mí. O sea, miren, Dios, podemos ver cuánta dureza, pero cuánta misericordia hay en Dios cuando tú continúas escuchando. En Mateo 25:41, justo es el juicio final, dice: así después, ¿no? Así después le dirá al rey: vengan a mí, benditos de mi Padre. Pero también podemos nosotros escuchar la expresión en Isaías, ¿no? Lávense y purifíquense, no me hagan testigo de sus malas acciones.
no me hagan testigo de sus pecados. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Ahora Yahvé, nuestro Dios, les dice: vengan para que arreglemos cuenta. Aunque tus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, se volverán como la lana blanca. Como Dios, después de que nos agarra palos, ¿no? Nos parece que nos odiara el Señor, parece que fuera un Dios así malo y justiciero, ¿no? Que no perdona nada. Vemos cómo Él primero nos hace ver toda nuestra inmundicia, todo el fango, y que estamos saliendo, estamos cayendo en una tierra movediza, y nosotros decimos: déjenme, hasta que tú te vas hundiendo. Mientras más caminas, mientras más te mueves, más te hundes. Y nuestra soberbia nos dice: déjenme. Pero el Señor dice: sin mí no pueden hacer nada. Es la misericordia de Dios. Ahora vuélvanse a mí, lávense, purifíquense, arreglemos cuenta, que aunque tus pecados, imagínate lo peor que hayas hecho, pero que te hayan hecho a ti lo peor, eso no lo perdono. Estamos bien duros, y el Señor quiere que abramos nuestro corazón para que su Espíritu Santo nos convierta. Pero a veces nuestra dureza no nos permite a veces llegar a esto. Por eso es que el Señor nos dice en este mensaje, el mensaje nos dice Jesús, y este es el título, el mensaje, la esencia de esta mañana: no bastará con decirme Señor, Señor. O sea, Lucas 21:20: cuando vean a Jerusalén rodeada por ejército, sepan que muy pronto será devastada. Dice la palabra de Dios: no quedará piedra sobre piedra. Miren lo que pasa en Jerusalén. A mí me aterroriza ese mensaje cuando ponen a Jesús frente a Pilatos, ¿no? A Jesús con Barrabás y Pilatos ahí, definiendo quién es el que se va a salvar, como si él fuera el Salvador, ¿no? De mí depende. Y le dice el Señor: si no se te ha concedido a ti, no tienes autoridad sobre mí. Porque Él tenía la autoridad, porque Él es el Señor, Él es nuestro Dios. Miren, ya lo condenan al Señor y lo dejan libre a Barrabás. Y todo el mundo: ¿y qué hacemos con él? Crucifíquenlo. Entonces, ¿qué hace Pilato? Se lava las manos. ¿Por qué? Porque el pueblo dijo que la sangre de Jesucristo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios mío, ni siquiera tenían idea de lo que estaban hablando. Estaban prácticamente sellando su condenación con esto. Si la sangre del Cordero nos ha comprado, si somos propiedad del Señor, y por su sangre hemos sido presentados al Padre, hemos sido comprados a un precio muy alto, que es Jesucristo, y cuando tomas esa sangre en contra de Él, pues tu condenación. Por eso que San Pablo nos aclara y nos dice, ¿no?, que el pan que compartimos y el vino, ¿no?, que es el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no?, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, bebe su propia condenación. Y eso es lo que sucedió con este pueblo. Por eso es que el Señor decía: no quedará piedra sobre piedra. Y es triste y es duro cuando escuchamos: cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan muy pronto que será devastada. Y miren cómo están esos lugares, miren cómo viven. Siempre hay guerra, hay muertes, hay desesperación, pero nosotros tenemos que seguir orando y clamando a la misericordia del Señor. No se asusten, dice el Señor, si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir. Marcos 13:7 nos dice: cuando oigan hablar de guerra, de rumores de guerra, no se alarmen, porque eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Habrá conflictos, nación contra nación. Escuchen todo lo que está sucediendo: nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos y hambre en diversos lugares. Estos serán los primeros dolores de parto. Pero ustedes preocúpense de sí mismos, porque van a ser apresados, entregados a tribunales judíos. Y ya está sucediendo. Serán azotados en las sinagogas, tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes por mi causa,
para ser mis testigos ante ellos. Aprovechen ser mis testigos en esos momentos, porque primero el Evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones. Hermano, Jesús es Dios. Y a Jesús le dicen, Señor, ¿y cuándo ocurrirá esto? Solamente mi Padre lo sabe. Pero acá hay una revelación del Señor. Primero tiene que ocurrir todo esto, y ya está ocurriendo. Y dice el Señor, y estos son los primeros dolores de parto. Pero cuando se haya proclamado el Evangelio, dice el Señor, en todas las naciones vendrá el fin. Benditas sean estas redes sociales. Bendita sea la radio, que se extiende en la web, que se extiende, ¿no? Bendito sea este programa, que se extiende. Estas cosas compártelas, no para asustar, sino para que el Espíritu Santo nos dé un momento de reflexión y nuestro corazón pueda ser convertido por el Señor. Nosotros no podemos decir, ya decidí cambiar, voy a cambiar. No. Si es, hermano, eso es caminar en tierra movediza. Sin mí no pueden hacer nada, dice el Señor. Yo soy el árbol, ustedes son la rama. Tú no puedes dar fruto si te desprendes de la rama, te desprendes del árbol. El árbol es Cristo y sus raíces son profundas y sus raíces son eternas y su palabra es vida eterna. Este es el mensaje de esta mañana. Permíteme unos instantes orar por ti y comparte estas cosas que son del Señor. Dios Padre misericordioso, tus manos, mi Señor, amasaron un barro, y ese barro soy yo, Señor. Y ese barro, Señor, tú lo moldeaste y lo has llenado, Señor, de tu gloria y de tu bendición. Nos hiciste a imagen tuya y semejanza tuya. Somos imagen y semejanza tuya, Señor mi Dios. Pero tú no te conformaste con esto, porque derramaste el agua del Espíritu Santo para hacernos tus hijos verdaderos. No permitas, Señor, que el mundo atrayente destruya, Señor, el plan de vida que tienes para mí. Así dile al Señor, el plan de vida que tienes para mí. Más por tu misericordia, envía tu Espíritu Santo y dame luz, mi Señor, para caminar en el camino de Jesús. Que tus llagas benditas curen nuestras heridas, sanen todas nuestras enfermedades. Que el poder de tu sangre nos liberte de toda opresión de las maldades, mi Señor. Que toda seducción de Satanás sea quebrada en tu nombre, Señor. Sé tú nuestro escudo, sé tú nuestro libertador. Jesús, en esta mañana, yo no solamente quiero decirte Señor, Señor, sino que seas el Señor de mi vida y mi Salvador, y tengas misericordia de mí, que nos alumbre, Señor, con tu luz verdadera que eres tú, y que nos dé, Señor, gracia y plenitud de conversión, Señor, para seguir tus huellas. Que cada paso, Señor, que damos sea un paso de salvación, y te pedimos que tengas piedad y misericordia de nuestras almas. No permitas que nos apartemos de ti. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Acuérdate de la súplica de mis hermanos que están aquí escuchando. Ellos tienen una súplica en este momento para ti. Ellos tienen, Señor, una necesidad urgente. Escúchales. Date prisa en socorrernos. Y aquí está, Señor, nuestro corazón dispuesto a que tú lo moldees. Perdonas todos nuestros pecados. Destruye, Señor, todas las maldades en nuestras vidas con el poder de tu preciosa sangre, y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Amén.